¿Qué pacha, Roger? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Bien, aquí, encantado de compartir algunas ideas contigo. Estamos aquí con nuestro colega, iba a decir ya somos colegas casi. Bueno, ¿no? Estamos apasionados por la comunicación, Exacto. ¿no? Por compartir ideas también, críticas, Sí. eso me parece perfecto. Nuestro compañero revolucionario Roger Champi, Tampoco. que viene del movimiento Curva, que es uno de todos los movimientos que hay dentro del colectivo indianista. Así Como bien podéis escuchar, porque yo creo que si hacemos un segundo de silencio se va a escuchar el ruido. Sí, se está grabando, o sea que ahora lo vais a escuchar. Estamos en el Club RDM y como siempre aquí a nuestro alrededor hay gente haciendo vida, tenemos aquí unos sofás libres que a veces la gente se une y quiere participar de la conversación y precisamente cuando hablamos de temas tan chulos, interesantes como el que vamos a hablar hoy, es bueno también que la gente sea consciente y participe. Sí, no, me parece muy bien. Los espacios abiertos siempre son más interesantes para conversar y también es un desafío, ¿no? Para seguir la línea a partir de las cosas también que suceden alrededor. Exacto. Bien. También es bueno que nos vean y por Sí. eso siempre agradecemos Ujú. al Club Social RDM Ujú. que nos acoge y nos deja unos sofás cómodos y un buen enchufe para poder conectarnos y grabar y trabajar de la mejor forma posible. Exacto. Sí, entonces ahí estamos, Arthur. Sí. Pues es que claro, a ver, ahora que he dejado la frase así a medias y te ha pillado un poco a contrapié, seamos sinceros, Sí, sí, sí. me estaba parando porque te voy a hacer un poco la reflexión que comentábamos antes, Ujú. que yo llevo toda la semana diciéndole a mis amigos y a mi familia Ujú. que va a venir un chico Ujú. a hablarme de las luchas de los pueblos originarios de América. Ya. Y entonces, claro, me doy cuenta que este es un pensamiento un poco eurocéntrico en el sentido Es de cierto. que, claro, América es tan grande y hay tantos pueblos originarios y hay tantas luchas indígenas Exacto. que pensar que tú puedes conocerlas todas es como si yo supiera la fiesta nacional de Lituania. Es O sea, cierto. yo qué sé de Lituania, tío. O sea, Bueno, sí, se suele pensar o asociar a lo indígena como una cosa homogénea, ¿no? Todos los pueblos indígenas que tienen una existencia desde antes de la colonia y que mantienen sus prácticas y que generalmente son pueblos muy pobres o pueblos, digamos, tribales. O sea, hay unas ideas generales que no ayudan a comprender la totalidad de los pueblos indígenas. Imagínate, solamente en Brasil, hay más de 300 pueblos indígenas, ¿no? En Bolivia hay más de 36 pueblos indígenas, en Perú otros tantos, en Colombia, en todo el continente hay una gran cantidad de pueblos indígenas y cada uno con sus procesos de luchas diferentes, ¿no? Con sus horizontes diferentes. Y claro, hay cosas en común, el colonialismo es una cosa que todos lo hemos padecido, lo seguimos padeciendo. Pero hay sueños y apuestas diversas también. Entonces, lo que yo voy a tratar de compartir aquí en tu programa, hermano, es para hablar un poco sobre las luchas andinas y en específico del pueblo aymara, que es el pueblo al cual pertenezco. mira, perfecto. Ya me la has dejado votando para que yo remate a portería vacía. Cuéntanos un poco qué es el pueblo aymara. Bueno, el pueblo aymara en sí es una nación. Nosotros hablamos la nación aymara, ¿no? Porque es una de las naciones más pobladas en Bolivia. Es más, tiene mucha presencia política en Bolivia. El expresidente Evo Morales era de la nación aymara. Tenemos ahora el vicepresidente David Choquehuanca, que es aymara. Hay muchos diputados, senadores aymaras. O sea, hay una presencia en la política partidaria en la actualidad aymara muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, más que poblaciones guaraníes, más que poblaciones guarayas y otros pueblos de la Amazonía. Entonces, esta realidad boliviana de presencia de políticos aymaras tiene un pasado, tiene un porqué, o sea, no es de la nada, ¿no? El pueblo aymara viene históricamente luchando, disputando escenarios políticos desde la colonia. Siempre tuvo una presencia de lucha, hasta en el Incario, ¿no? Cuando los incas llegan, porque los incas pues tienen el idioma quechua hablando, llegan al territorio aymara, los señores aymaras aceptan ser parte de lo que es el Tahuantinsuyo, que era esa región del sur de los incas, y los aymaras dicen vamos a aceptar, pero vamos a mantener nuestro idioma y vamos a mantener nuestras prácticas, ¿no? Tanto que los propios incas
quechuas van a adoptar muchas prácticas, muchas ideas, mucha de la cosmovisión aymara para el territorio inca. Entonces la aymara tuvo una presencia histórica, ¿no? De lucha, de mantener su idioma, de mantener su cultura, y eso con el pasar del tiempo ha ido cada vez intensificándose más, y por eso hoy en día tenemos fuerte presencia en la política gubernamental aymara, pero en diferentes planos también, no solamente en la política. El comercio, por ejemplo, en Bolivia es uno de los países con mayor población de comercio informal en toda la región. Bolivia tiene mucha informalidad. Tú vas a Bolivia, las ciudades, digamos, principales, hay muchas ferias en las calles. ¿Quiénes son las personas que venden? Sí, te iba a decir que tal vez para nuestros oyentes españoles, el concepto informal creo que nos lo tendrías que definir, porque no sé si se entiende de la misma forma. Yo entiendo que sería como un comercio no reglado, como un mercadillo, digámoslo así. Sí. Es el término que muchos académicos sociólogos han mal usado, porque para ser más entendible dije comercio informal, que se suele hablar de modo despectivo, pero en el fondo tiene una cierta organización. Obviamente no es que es así algo que no tiene un orden. Hay una organización sindical, pero que no está regulado por el Estado, ¿no? Que no está regulado, digamos, por los municipios y demás. O sea, está es autorregulado por los propios vendedores, digámoslo así, vendedoras. Que han tomado las calles, avenidas, con el comercio, ¿no? Es muy interesante esto. Entonces, lo aymara en Bolivia está muy vinculado en la actualidad con el comercio, y cuando pensamos en comercio estamos pensando también en acumulación de dinero. Hay muchos aymaras ahora que tienen construcciones muy gigantes, hay mucha fiesta. Lo aymara vinculado también a la política, en el gobierno. Lo aymara también vinculado a toda una cultura, ¿no? Un modo de ver la vida. Por ejemplo, los conceptos de Pachamama viene de la aymara. El concepto, por ejemplo, del vivir bien, que se habla mucho también, viene de lo aymara también. Entonces, así, muchos conceptos filosóficos también de la aymara hoy en día están pues saliendo de las fronteras para posicionar este pueblo que desde hace tiempo va luchando y va encontrando un espacio cada vez más en todos los escenarios o en todos los espacios, ¿no? De la vida cotidiana. Claro, porque el pueblo aymara, digamos que se organiza, ya siempre lo digo, y como tú has escuchado el programa ya lo sabrás, pero si yo digo alguna cosa que es una cagada o que está mal dicho, lo más importante es que me corrijas, ¿eh? O sea, claro. Mejor que yo quede como un tonto que no que dejemos información mala para que nuestra audiencia esté mal informada, ¿sabes? Ya. Lo que te iba a decir, que me da la sensación de que el pueblo aymara siempre ha estado organizado de una forma muy anarquista. O sea, muy descentralizada, muy desde los núcleos, y que tiene, bueno, un poco es lo que me explicabas tú, con esta autoorganización que tienen para defender sus derechos, y de los vendedores ambulantes, digámoslo así. Sí. Mira, hay diferentes lecturas y es una discusión en la actualidad. Me parece interesante también que haya esa discusión a partir de un pueblo indígena en la región latinoamericana, ¿no? Porque, a ver, quisiera comenzar así para responder lo que tú me preguntas. Cuando uno en Brasil habla sobre pueblos indígenas, generalmente siempre lo relaciona con la izquierda, ¿ya? O sea, pueblos indígenas, nunca va a haber un fachas de derechas apoyando pueblo izquierda, un pueblo indígena. Van a ser siempre las miradas desde la izquierda. En México pasa lo mismo, en Argentina, en Perú, en la mayor parte de los países, cuando pensamos pueblos indígenas en Latinoamérica, casi siempre está relacionado con discursos de izquierda. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Algo extraño está pasando en Bolivia. En Bolivia hoy en día se está hablando de un liberalismo aymara. O sea, está hablando de aymaras académicos que están diciendo los aymaras no somos solamente marxistas. ¿Por qué tenemos que ser siempre marxistas? ¿Por qué siempre la aymara pobre? Ahora tenemos muchos aymaras que son ricos, y también nosotros, como estamos en el comercio, en la informalidad, estamos vinculados al capitalismo, entonces deberíamos pensar un liberalismo aymara. Imagínate, es una cosa muy descabellada, muchos se ríen, pero el hecho de que surja eso me parece interesante, porque ¿qué está pasando en esa nación tan grande y tan dinámica en Bolivia? ¿Qué hace que sucedan estos escenarios? Entonces, hay muchas lecturas. Desde una perspectiva se puede decir, y hay muchos que lo defienden, que la nación aymara siempre fue anárquica, en el sentido de que nunca lograron tener, como los incas, un señor inca, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Incario había un señor inca y tenía toda una estructura jerárquica, ¿no? Cuando llegan al territorio aymara no había el gran señor aymara, habían señoríos aymaras. O sea, habían diferentes grupos que nunca lograron, digamos, querer mantener una unión,
y pues cada uno estaba separado, ¿no? Y cada uno se autoorganizaba. Claro, por eso eran federados, ¿no? Eran federados. Entonces dicen que la característica de los aymaras de ese pasado había un confederalismo más que un tipo monarquía, como había en cierta medida en el Incario. Entonces muchos ven en ese pasado lo aymara y lo reflejan en la actualidad, ¿no? Como hasta en el propio movimiento político de los aymaras nunca logran llegar a un acuerdo, como que siempre hay una cierta rivalidad, como que siempre hay una cierta, ¿cómo se podría decir? Autores hablan de la paradoja aymara, ¿no? Que es una comunidad, pero que internamente hay una individualidad, ¿no? O sea, nunca logran ser algo totalmente homogéneos, o sea, como que viviendo en esta contradicción entre el individualismo y la colectividad, ¿no? Pero es un poco lo que pasa ahora mismo con el liberalismo. Hace poco leí que las democracias actuales se crearon para vencer a un gobernador único que era totalitario. Y las democracias futuras tienen que encararse en intentar educar al tirano individual en el que nos estamos transformando cada uno de nosotros y nosotras. Y entiendo que toda esta permeabilización y toda esta individualización del ser humano y de hacer las cosas por tu cuenta y de contar menos con el colectivo y todo esto que pretende el neoliberalismo, al final al pueblo aymara también les ha afectado. Y como ustedes son una gran mayoría, quiero decir que son mucha gente en su población, tal vez ha interesado también al neoliberalismo que ustedes estuvieran influidos. Totalmente. O sea, una cosa importante también, hablábamos hace rato sobre cómo lo indígena en Latinoamérica o en América es pues una gran diversidad. Así como hemos aclarado eso, también es importante aclarar que lo indígena no está petrificado en el tiempo, ¿no? Lo indígena está abierto a los cambios, a las influencias externas, tanto de izquierdas, de derechas, o todo lo que pueda llegar, siempre ha influido y siempre está influyendo en los modos de ser indígena. Entonces ahí creo que obviamente las lógicas capitalistas han llegado a mucha población aymara. Por ejemplo, hoy en este momento hay muchos conflictos en Bolivia porque pueblos amazónicos que son minoritarios y considerados por muchos políticos como pueblos todavía salvajes, porque viven todavía en el bosque, viven en la selva, ¿no? Y no tienen esa idea de propiedad privada. Lo que ellos llaman salvajes, a mí me gusta llamar respetuosos con el medio ambiente, porque seguramente esos pueblos no generan nada de residuos y nosotros nos estamos cargando el planeta. Exacto. O sea, ¿quién es más salvaje aquí? Sí, es cierto, ¿no? Pero para que te des cuenta, estos territorios, con sus poblaciones minoritarios, hoy en día están siendo víctimas de avasallamientos. Históricamente han sido avasallados, obviamente, desde la colonia. Y en la República también por extranjeros, ganaderos y agroindustriales. Pero ahora, lastimosamente, están siendo avasallados también por pueblos quechuas, aymaras, o sea, otros pueblos indígenas que se han urbanizado más o que han sido más víctimas de estas influencias externas, que ya tienen cierto capital, tienen cierto recurso, y están ingresando otros pueblos indígenas, digamos, de alguna forma un poquito más favorecidos, a un territorio minoritario, avasallando sus tierras y poniendo ganado o dedicándose a la agroindustria. Entonces, estamos viviendo un escenario donde lo indígena ya no podemos pensar como una cosa, digamos, también como una clase social, todos bajas, porque hay también indígenas de clases altas, clases bajas, clases medias, y cada uno con su horizonte. Eso también creo que es una cosa que es importante reflexionar para no idealizar tanto también a los pueblos indígenas, ¿no? Exacto, y me recuerda un poco a la reflexión de Simone de Beauvoir, que decía que dentro de todo colectivo oprimido se necesita alguien que esté de la mano del opresor para que ese pueblo continúe oprimido. Y también, en reflexión un poco a lo que tú me decías, me da la sensación de que, digámoslo así, hay dos tipos de explotación a los pueblos indígenas. Los pueblos que la explotación es, digamos, la misma que sufrimos en Europa, básicamente una explotación laboral y una explotación a base de que nos quieran masacrar, a base de comprar todo y que vivamos en base de la compra y ya no hagamos ningún otro tipo de transacción, o los pueblos que lo que les interesa realmente son los recursos naturales de la zona donde ellos viven, porque no los ven
aptos para entrar en el consumismo y en el mercantilismo y todo eso. Entonces, entiendo que no se valorará para el capitalismo. No creo que esos dos tipos de seres humanos valgan igual. No, es cierto. Al final de cuentas, para el capitalismo es lo mismo, ¿no? Para el capitalismo, pueblos indígenas es el territorio, digamos, con mucha minería, con muchos minerales, territorios abiertos para la explotación, para la expansión de la frontera agrícola, o digamos territorios para sus fábricas y demás cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante decir también, Artur, que cuando pensamos pueblos indígenas en Latinoamérica, si bien hay estas diversidades que te acabo de contar, y tal vez para la gente que no está escuchando es medio fuerte, digamos, pensar hay aymaras liberales que se dicen liberales, otros que se dicen marxistas, ¿no? Al margen de todas esas discusiones, obviamente... La mayoría de la gente yo creo que acaba de aprender lo que son los aymaras, pues, no te voy a engañar. Entonces, cuando les metes la idea que ya dentro de los aymaras hay anarco-aymaras, hay aymaras marxistas, exacto, y hay aymaras liberales, dices, uy, vaya apoyo. Y eso pasa porque lo aymara es una nación. Por eso nos hablamos lo aymara como una nación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una nación, en una nación hay una diversidad de pobladores, ¿no? Entonces, en una nación aymara hay aymaras marxistas, hay aymaras anarquistas, hay aymaras liberales, hay aymaras que viven en la comunidad todavía con prácticas colectivas, agrarias, hay aymaras que ya se han metido, digamos, al trabajo burocrático del Estado. O sea, hay una diversidad, hay aymaras rockeros, hay aymaras hippies, hay aymaras, no sé, cumbieros. Entonces, es una nación, la nación aymara con su diversidad. Pero aquí hay una cosa que creo es importante reflexionar, Artur. Tanto aymaras con esta complejidad, como los guaraníes, guarayos y otros pueblos tal vez minoritarios, compartimos algo en común, que es la colonialidad, ¿no? La colonialidad es el legado del colonialismo que está presente en el cotidiano, totalmente presente. Por más que Bolivia sea un estado plurinacional, hayamos tenido un presidente indígena. Plurinacional y en principio independiente de España, independiente de cualquier otra potencia colonial. No, claro. Pero lo que afecta es el colonialismo, digamos, económico. No, pero claro. Pero es que tiene también sus diferentes escenarios, no solamente económico, obviamente en el económico está muy presente desde el capital internacional. Claro, el cultural, el social. Sobre todo en el cultural, creo que está muy presente, y también tiene mucho que ver con la actitud del propio aymara, del propio boliviano como tal. ¿En qué sentido? Tú sabes que el colonialismo, lo que ha creado en nuestros países es una pérdida de la identidad indígena. Sí. Cuando llega el colonialismo, se posiciona un modo de ser. Se va a empezar a dividir la sociedad entre una sociedad de los colonizadores y una sociedad de los colonizados. La sociedad de los colonizadores va a ser esa sociedad legitimada, que va a tener derechos, que va a tener la potestad de decidir sobre la vida de otros, que va a tener todos los privilegios. ¿Cuál era esa sociedad privilegiada? Pues los españoles, ¿no? Y eso, con el tiempo, se va a mantener. Entre las personas que tenían una cierta tez, un color de piel, que tengan ciertos apellidos, que tengan ciertos rasgos más europeizados, con más privilegios, con más ventajas, digamos que tienen más accesos, y las poblaciones que tenían rasgos, apellidos y tenían un pasado indígena que ha sido explotados, oprimidos, también van a heredar esa baja autoestima, van a heredar ese pasado, y eso en la población boliviana se va a ver mucho en el cotidiano, ¿no? Mucho en el cotidiano, mucha gente que no va a aceptar su identidad, va a querer asimilarse a lo blanco, va a querer negar su pasado indígena, va a cambiar sus apellidos, va a negar su familia. Entonces, mucho de eso se ha vivido en Bolivia, y hasta ahora, por más que seamos un estado plurinacional, se ve todavía ese querer olvidar el pasado indígena, tanto en los aymaras como en los otros pueblos indígenas. Entonces, es como un contexto muy complejo donde se está viendo muchos avances del pueblo aymara dentro de la política en diferentes escenarios, pero la colonialidad traducida en ese pasado que de alguna forma no te permite reconocerte identitariamente en plenitud, sigue vigente en muchos aymaras. Pero ya un poco en referencia a lo que me contabas ayer, que ayer quedamos y charlamos un poco para preparar esta entrevista, pues tú me decías que la mayoría del pueblo aymara, o mucho del pueblo aymara, sigue viviendo como pueblo aymara, pese a que no se reconozca como tal. Quiero decir que la influencia colonial
ha afectado más en la conciencia que en la vida cotidiana. Exacto. Eso se puede ejemplificar, por ejemplo, así. Tú le preguntas a una persona aymara en Bolivia, le dices, ¿tú cómo te consideras? ¿Aymara o boliviano? Y él te va a decir boliviano, no te va a decir aymara. Pero ese que va a decir yo soy boliviano, en cada febrero, en carnavales, va a celebrar la casa, va a dar de comer, en agosto da de comer a la tierra, a la Pachamama, celebra la fiesta comunitariamente, colectivamente, bendice sus autos, hace fiesta para los autos, o sea, hace prácticas que todos los aymaras hacen, que es humanizar, digamos, el contexto. Esa persona puede decir, no, no soy aymara, soy boliviano, pero en su cotidiano lo que come, los productos que come, cómo habla, el español que habla muy aymarizado, las prácticas cotidianas que tiene, o sea, ahí se evidencia que tiene toda la práctica aymara cotidiana, pero cuando se afirma dice soy boliviano. ¿Por qué? Porque la colonialidad, ¿no?, de alguna forma ha obligado a muchos bolivianos a creer que si te dices aymara, pues te estás inferiorizando, porque lo aymara es lo indígena, y lo indígena es lo que nadie quiere ser, más bien es lo que queremos dejar de ser. Entonces, ¿para qué voy a decirme aymara? Más bien voy a decirme boliviano. Entonces hay mucho de eso, ¿no? Muchas personas que no se afirman como aymaras, pero en el cotidiano tienen muchas de esas prácticas. Claro, a mí esto me lleva a reflexionar sobre la colonización en Europa, que también sigue pasando, claro, aunque es de otra forma, que es una colonización más económica, pero esto cambia nuestros hábitos de vida. Claro, sí. Si estoy pensando, por ejemplo, hay muchos catalanes que son independentistas, se consideran catalanes, pero a la hora de la verdad sus hábitos de consumo y sus hábitos sociales y sus hábitos de vida serían unos hábitos más parecidos a los hábitos yanquis de Estados Unidos o a los hábitos de España. Entonces, quiero decir, claro, es un poco la lucha de la conciencia contra las costumbres. Exacto. Digámoslo así. Sí. Yo creo que al final lo que cuenta es más la cultura, las costumbres, ¿no? Por eso también, cuando uno piensa Bolivia, la gente tal vez, como tú decías, muchos no saben dónde queda Bolivia, pero alguna persona que tiene alguna idea sobre Bolivia, generalmente siempre piensa el lago Titicaca, las montañas, ¿no?, las llamitas, las llamas, ¿no? Cóndores, o sea, esta idea. El cóndor pasa. El cóndor pasa. Yo es lo ¿no? primero que ¿no? pienso. Hojas de coca, Evo Morales. Sí. Y si te pones a pensar todo lo que acabo de decir, hojas de coca, Evo Morales, el lago Titicaca, nevados y llamitas, todos son referencias andinas, todos son referencias aymaras. Y si lo juntas todo, haces una buena fiesta, ¿eh? Evo Morales, hojas de coca, lago Titicaca. Las fiestas andinas son muy buenas y son muy buenas, sinceramente. Yo creo que te gustaría mucho. Pues sí, seguramente sí. Aparte, por lo que hablábamos antes de que tú me contabas que tú eres de la ciudad más alta del mundo. Ah, sí, de la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto es es la ciudad más alta del mundo en sí, ¿no? Tiene más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En sí, esta ciudad es interesante también porque es una ciudad migrante, es una ciudad aymara. La Ciudad del Alto es una ciudad aymara, ¿no? Es una ciudad que está alrededor de la capital política, que es La Paz. Entonces, las poblaciones migrantes de las áreas rurales, al querer llegar a la ciudad de La Paz para poder trabajar y no tener un espacio en la ciudad de La Paz, se quedan en los bordes alrededor. Sí. Y los bordes, que es lo alto, ¿no? Por eso se llama el Alto, se quedan en el Alto y crean una ciudad. O sea, la Ciudad del Alto no tiene un plano de organización, no hubo un político que dijo aquí vamos a crear la Ciudad del Alto, no, la Ciudad del Alto está conformado, está creado por la propia iniciativa de los migrantes aymaras, y es una ciudad que tiene mucha dinámica comercial, pero también hay mucha falta, digamos, se podría decir, de respeto a la autoridad histórica. Eso es bien interesante. Tal vez en ese sentido sí es anárquico, ¿no? O sea, porque el Alto surge como una ciudad donde los gobiernos históricos de turno nunca han pensado políticas públicas para mejorar este escenario. Eran, ¿no?, o sea, migrantes indígenas aquí, ¿a quién le importa? A ningún político le importó. Entonces el Alto, ante esa carencia de una presencia política, se constituye a sí mismo, construye su ciudad con organizaciones colectivas indígenas, construye su dinámica a partir de sus propios códigos, y cuando el Estado quiere llegar a pedirles impuestos, los salteños dicen, ¿para qué voy a pagar un impuesto si tú nunca has hecho nada por mí? Entonces muchos evaden impuestos, muchos vulneran las normativas, y
muchos ven esto como un defecto, pero yo creo que es más bien una cualidad muy interesante, crítica del alteño, así como que no espera del Estado, sino que ellos como comunidad, como colectividad, pues buscan su propio destino, ¿no? Y me imagino que por eso eso debe crear más comunidad y más colectividad, ¿no? Claro, totalmente. Hay un sociólogo muy importante, Aymara, Pablo Mamani Ramírez. Él ha trabajado, por ejemplo, esto de los microgobiernos barriales, ¿no? Los microgobiernos barriales, que son gobiernos colectivos de la Ciudad del Alto que tienen un origen de la comunidad aymara, del área rural. Eso se ha transportado a las ciudades, y en las ciudades hay un modo de organización colectivo indígena que funciona en la ciudad. Entonces es como un vivir lo indígena en la ciudad. Esto creo que está bien interesante, porque cuando pensamos lo indígena, hace rato decíamos, solemos homogeneizar. Y aparte de homogeneizar, también solemos ruralizar lo indígena. Entonces lo que la Ciudad del Alto está mostrando también, creo, cotidianamente, es que hay la posibilidad también de pensarse en ciudades indígenas. O sea, hay ciudades indígenas, y esta ciudad indígena pues sería la Ciudad del Alto, ¿no? Y ahí pues se ve también todas las contradicciones que una ciudad puede llevar. O sea, para entendernos un poco la forma organizativa, entiendo que la Ciudad del Alto no tiene un alcalde como tal, sino que lo que tiene son barrios que están autoorganizados y que deciden entre ellos, y que me imagino que también pues comerciarán entre ellos, harán tratos, porque tal vez es más fácil poner una escuela en medio de dos barrios que no que cada barrio haga la suya. No sé un poco a ver, cómo primero, funcionará. La Ciudad del Alto tiene un alcalde, una alcaldesa en este momento. Es la ciudad más joven, tiene menos de 35 años esta Ciudad del Alto, ¿ya? Pero ya existía como territorio hace mucho tiempo con su propia organización. Pero tiene una alcaldía, pero es una alcaldía aparente. Es una alcaldía aparente. Por eso cuando uno sale de Bolivia, yo creo que se sorprende cuando ve cómo funciona la burocracia, cómo funciona la política, donde aquí, por ejemplo, es impensable que uno no pague impuestos, porque pagar impuestos implica, digamos, de cierta forma, el cuidado de tus calles, la salud, sí, y la educación. Pero en Bolivia es como, pago impuestos, pero nunca se ve nada, ¿no? Entonces era como que tenemos políticos que todo el tiempo se llevan nuestros impuestos y nosotros no tenemos nada, ¿no? Entonces la Ciudad del Alto desconfía de sus políticos, desconfía de sus autoridades, ni siquiera les importa en muchas medidas, muchos ni siquiera saben los nombres de quiénes son sus concejales y demás, pero asisten a las elecciones porque es obligatorio en Bolivia. Entonces, claro, estoy generalizando mucho, pero hay una gran cantidad de población alteña que participa en elecciones por obligación, pero después no le importa lo que esté pasando en ese escenario gubernamental, y se dedica a lo suyo, que es el comercio. Y el comercio llamado informal, que es un comercio popular, este comercio que no está regulado, que no es parte, digamos, del Estado, pues le da cierta autonomía en su vida, y mientras no afecten el bolsillo, la economía de su comercio, para ellos está tranquilo vivir al margen del Estado, ¿no? Entonces es una cosa interesante también para comprender la Ciudad del Alto. Claro, entonces me imagino que el comercio ambulante o informal, como querramos llamarle, bueno, en este sentido tiene la ventaja de que se elimina todos los intermediarios, porque aquí lo que nos encontramos es que normalmente la mayoría de gente que trabaja al campo, ya sea con ganadería o ya sea con agricultura, lo que se encuentran es que los intermediarios les compran la fruta a un precio más bajo del que les cuesta mantenerse, y si no hubieran las subvenciones de la Unión Europea y los gobiernos, pues no podríamos tener fruta ni carne local. Y entonces entiendo que vuestro comercio es como más directo. Hay de todo, hay de todo. Hay una parte que es así. Por ejemplo, nosotros en Bolivia hay diferentes tipos de propiedad de tierra, ¿no? Y los pueblos indígenas generalmente tienen el solar campesino, ¿no? Que es una pequeña extensión de hectáreas donde no puedes producir la tierra para lucrar, es para autosubsistencia y para poder producir tus alimentos propios, ¿ya? Y ahí pues muchos producen papa, quinoa, ¿no? Pero estos productos las familias llevan a los mercaditos a vender, y lo venden muy barato, ¿no? Y la Ciudad del Alto tiene muchas ferias, sobre todo en temas de papa, alimentos orgánicos, tubérculos, frutas. Entiendo, de alimentos del día a día. Sí, del día a día, que son muy baratos y son muy naturales. O sea, y son muy baratos porque no hay un intermediario. Son las mismas personas que producen en el campo,
las familias que producen en el campo llevan a los mercados y los venden, ¿ya? En ese sentido, eso sí existe y eso es interesante porque es muy barato los productos, y tanto que ni siquiera a veces uno piensa, digamos, qué está ganando la otra familia, ¿no? Porque como son producciones hechas por familiares, por personas, digamos, papá, hijos trabajando en una producción de su casa, no cotiza, ¿no? O no valora el precio de ese producto a partir del tiempo y de todo lo demás, sino como es una actividad cotidiana, entonces pueden venderte muy barato, y si quieres te puede aumentar la yapa, que nosotros decimos, unas 2 papas más, te aumenta o te rebaja, porque eso está a negocio, digamos, en el momento. Eso existe, pero también hay mucho comercio de mercaderías chinas, por ejemplo, que está llegando mucho, ¿no? Por Iquique, mucha claro. mercadería, entonces llega el contrabando. ¡Qué sorpresa! El contrabando. ¿Llega ¿sí? la mercadería sí, china? Sí, llega la mercadería china. china. Como todo el mundo. Exacto. Y los aymaras están muy presentes ahí con esos comercios, porque aymaras no solamente hay en Bolivia, hay también en Chile, en Iquique, el lugar donde llegan, ese lugar donde llegan sí. todos esos tipos de productos de importación. Llegan por territorios aymaras también, entonces hay un movimiento también del contrabando muy fuerte, ¿no? Que llegan pasando esas fronteras y que se venden en los mercados también. Entonces es una economía con muchos matices, sinceramente. Y muy difícil de controlar, parece. Totalmente difícil de controlar. Mira. Pero que este tipo de dinámica económica ha ayudado, por ejemplo, a Bolivia a evitar las crisis financieras mundiales que hubo, por ejemplo, en 2008 y demás. En Bolivia no la afectó tanto porque gran parte de la economía boliviana se mueve en estos círculos. Claro, se mueve dentro de, de Colombia, de Bolivia. Sí. Mira, hablando de... me ha salido Colombia porque estaba pensando en la colonización. Hablando de China antes, que he hecho el chiste malo de que, bueno, pero es así. Ahora, los productos chinos, o sea, me sorprendería que hay un país que le dijera, eso, ¿qué es China? ¿Qué son los productos chinos? O sea, llegan a todas partes. Por los tejidos, por ejemplo, hay muchos tejidos andinos muy conocidos, por ejemplo el aguayo, que es un tejido muy bonito que las mujeres usan para cargar a los niños en las espaldas. Este tejido, que se hace a mano y se ha hecho históricamente por los pueblos de una forma específica, hoy en día lo están haciendo los chinos. ¡Ostras! O sea, los chinos han hecho fábricas de aguayos. Exacto, han visto el modelo, lo traen en rollos y lo venden ya costurado. Entonces, y así muchas cosas, muchas ropas de las cholitas, las vestimentas, todo ya llegan de los chinos. La bandera huipala, una bandera originaria indígena, pues ya lo hacen en China, más barato, lo llega a Bolivia, lo cortan y ya está. ¡Ostras! Es que te iba a preguntar sobre China, porque hablamos mucho porque creo que somos muy conscientes, porque es muy mediática, la colonización yanqui, la colonización de Estados Unidos. Sí. Pero, claro, la colonización china es como más civilina, más discreta, ¿sabes? Que no se ve tanto. No sé vosotros cómo la vivís desde allá, si tenéis conciencia, si está llegando, no sé. No, totalmente la presencia china, con todos sus matices también, se puede ver mediáticamente en Bolivia por la minería, por ejemplo, ¿no? Por avasallamiento de tierras, ¿no? O sea, un capital chino que llega por y destruyendo espacios o seres tutelares indígenas muy importantes como el Illimani, que tenemos un nevado muy bonito en La Paz, muy importante también porque para nosotros no solamente son paisajes, no solamente son montañas, son abuelos, ¿no? Son seres protectores que hoy en día está siendo totalmente destruida porque están sacando minerales ahí con financiamiento chino. Muchos chinos están llegando ahí a sacar recursos naturales también, ¿no? Entonces hay poco a poco una conciencia de la población boliviana también, ¿no? De ver estos efectos, ¿no? Del tipo del capitalismo chino también, que evidentemente es muy distinto en cómo se muestra, ¿no? A diferencia de los yanquis. Pareciera más que bien no se muestra, pero actúa. Exacto, no se muestra, pero actúa. Está ahí, en el caso boliviano específicamente, atentando contra los ecosistemas de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, el tema de la minería está muy presente con los chinos y está muy presente también con ese tipo de trabajo que también son muy cerrados entre ellos, ¿no? O sea, un trabajo
donde se excluye cierto tipo de trato, digamos, igualitario entre pueblos indígenas. Hasta se han visto videos donde explotan o castigan a pueblos indígenas muy fuerte, ¿no? Sobre todo en Amazonía boliviana. O sea, directamente represión. Hay represión. Y estamos hablando de represión dura, me imagino. Sí, o sea... sí. Pero, o sea, eso por un lado. Por otro lado también, hablábamos hace rato, ¿no? De cómo esta mercadería llega de China. Dentro de estos muchos aymaras, de la nación aymara, los aymaras que están teniendo éxito en el comercio, en acumular dinero, pues están teniendo negocios con China, ¿no? Muchas personas indígenas cholitas, no sé si la gente que nos está escuchando, tú sabes sobre las cholitas, las mujeres con trenzas y con sombrero, que es una indumentaria bien específica de los Andes de Bolivia. Estas señoras... no sabía cómo se llamaban, pero ahora que me las has definido, cholas, la idea sí que me ha venido. Sí. Entonces las cholas, la mujer de pollera, que mi madre es mujer de pollera, muchas mujeres aymaras tienen esa ropa de pollera, que por el tema del colonialismo, por las limitaciones a las mujeres, sobre todo de generaciones pasadas, muchas mujeres de pollera no han logrado concretizar el colegio, ¿ya? Han estado muy vinculados con la familia, obligadas, ¿no? a no salir de la comunidad, pero también han estado en los mercados, ¿no? Están muy fuertes en los mercados con todo el trabajo que realizan. Muchas de estas mujeres, por ejemplo, están mostrando su capacidad de hacer negocios yendo a China sin saber leer y escribir, pero ya con una mentalidad de generar ingresos, ¿no? Y de comerciantes. De comerciantes, pues ya yendo a China, haciendo sus negocios, haciendo ropa, trayendo cosas en economía muy interesante también. Por eso ahora se dice que los aymaras... Metiéndole caña al señor Fang Yu, ¿sabes? Entonces, mira, en la ciudad del Alto, muchos aymaras en la actualidad ya no quieren aprender el idioma inglés, más bien están aprendiendo el chino mandarín. O sea, imagínate, los aymaras indígenas diciendo, no, nos conviene más bien aprender el chino mandarín porque ahí va a estar el futuro si queremos avanzar, sigue en este campo comercial, ¿no? Entonces se está viendo eso en Bolivia también. Porque digamos lo que, un poco, tal y como es la colonización china, me da la sensación de que les da bastante igual cómo viva la gente en su país. Mientras que los norteamericanos sí que intentan imponer un estilo de vida y unas ideas predeterminadas. Eso es cierto. Entonces entiendo que la colonización china para un gobierno es más fácil de aceptar. Claro, de alguna forma no viene con este paquete, ¿no? Como venía, digamos, también el imperialismo yanqui, con toda una ética, cómo se debe pensar, cómo se debe ser. Obviamente al chino o a los chinos les interesa la economía, ¿no? Generar dinero y después puedes hacer lo que tú quieras. Pero sus efectos, sobre todo con el medio ambiente, son muy desastrosos y preocupantes ahora, ¿no? Y no sé, al final de cuentas, cuando uno se pone a hablar entre China o Estados Unidos, al final estaríamos pensando cuál cuchillo nos mata mejor, porque al final son los efectos, sobre todo para los pueblos indígenas, es lo mismo. ¿Cuál cuchillo nos mata mejor? Me gusta mucho como ejemplo, ¿eh? Entonces, por eso no tiene mucho sentido. Pero estamos así. Obviamente el capital asiático, chino sobre todo, pues está en Bolivia, está inmerso con los pueblos indígenas, está teniendo efecto con los pueblos indígenas y eso, ¿no? Sí. ¿Te has visto alguna vez Forjado a Fuego? No. ¿Pero te suena el programa? No, creo que no. ¿Cómo es? Es una locura. Es una locura yankee Ya. que llevan básicamente rednecks a fabricar cuchillos. Y entonces los presentadores, de una forma muy flipada, acuchillan siempre a un cadáver de un cerdo o a un maniquí de estos que se ponen para los accidentes de coche o una sandía o yo qué sé, o unas cañas de bambú, y al final siempre miran a la gente y le dicen tu arma mata. Y entonces yo me estaba imaginando un poco sería un poco el forjado colonial o algo así, claro. Y entonces compitiendo China y Estados Unidos, dice, mi colonialismo mata, ¿sabes? Un poco así. Bueno, sí, tiene sentido. Y también es triste en el fondo, sobre todo para las personas que lo padecemos, porque... triste es. Lo que pasa es que nosotros somos un programa de humor y hemos de intentar... No, está bien. Claro, hacer broma. No, está bien. Intentamos siempre hacer broma de los de arriba y nunca de los de abajo, claro, ¿sabes? Claro. Disparar a los opresores y no a los oprimidos. Sí, es cierto. Pero sí.
Y para eso te traemos aquí, para que nos cuentes un poco las jodiendas, para decirlo de alguna manera, basta las mierdas que trae consigo la colonización y cómo la estáis sufriendo. Así que, por favor, sigue explicando. Claro, sí. Tampoco, a ver, hay que también señalar que no es así como un tipo de mostrar una cara triste también de los pueblos indígenas, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho, un título de un libro de Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana, que ella dice, ¿no? Te iba, si me permites, cuando digas algún nombre, tú tienes que pensar que lo está viendo, lo está escuchando un europeo tontico como yo. Así que si dices los nombres un poco más despacio, claro, nos será más fácil perfecto. Si a alguien le interesa buscarlo en Google. Porque ya que hacemos difusión y estás explicando gente muy interesante, pues que podamos buscarlo. Así que... No, y además Silvia Rivera Cusicanqui es una socióloga muy importante y que tiene mucha presencia en la actualidad para discutir sobre todo mestizajes descolonizadores, ¿no? Silvia Rivera, esta socióloga, tiene un libro, su libro más famoso, que titula Oprimidos pero no vencidos, ¿no? Con ese título quería mostrar de alguna forma... quería contrarrestar esa idea, digamos, de que siempre los pueblos indígenas, ¿no? El pueblo derrotado, los pueblos que han sido totalmente sometidos, ¿no? Que sí que hubo eso, pero hubo resistencias, ¿no? Y nunca hemos sido vencidos también, siempre hemos estado, y por eso seguimos estando en Bolivia, con tanta población indígena, con tanta diversidad, y cada vez ocupando diferentes escenarios, ¿no? Entonces los pueblos indígenas... han estado siempre en resistencia, estamos en resistencia y también vamos aportando también con nuestros conocimientos, nuestras reflexiones también de alguna forma al contexto latinoamericano y por qué no decir también al mundo, ¿no? Yo creo que en Bolivia el concepto del vivir bien ha sido un horizonte interesante para discutir en la región, ¿no? En Ecuador se discute mucho, en Perú, en Argentina y demás, en Colombia ahora. Entonces creo que son aportes indígenas que también están ayudando a repensar lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sobre todo con este contexto del cambio climático, la crisis climática, todo lo que la humanidad está padeciendo en la actualidad, creo que puede encontrar algunas respuestas, ¿no? En las prácticas indígenas. Entonces creo que ahí pues todo lo que se ha mantenido, todo lo que se ha resistido de los pueblos indígenas hoy en día sirve para poder dialogar, para poder aprender, para poder enseñar, para poder hacer esa dinámica de compartir, ¿no? Experiencias y construir un presente y un futuro mejor, ¿no? Exacto, porque hay un poco la idea que ronda sobre la base del capitalismo, que es la del crecimiento económico perpetuo, que como que el sistema tiene que crecer siempre. Pero, a ver, hay algún momento que la gente tiene que tomar conciencia de que no podemos estar siempre generando más de lo que el planeta produce en un año. Y ya que llevamos, creo que haciéndolo desde el año 96 o 98 como mínimo, tal vez antes, pero yo diría que son estas fechas. Pues hay algún momento que debemos empezar a ver algunas prácticas y debemos dejar de tener este punto de vista eurocentrista y tal vez asumir que haya pueblos que históricamente ya hayan funcionado así. Lo que pasa es que el capitalismo no quiere dejar de tener su poder. Y además, no solamente mirar a pueblos que hayan funcionado así, sino pueblos que están funcionando en la actualidad así. Eso es lo interesante, creo, de las propuestas indígenas. Buena apreciación. Sí, ¿no? Porque muchos dicen, no, otro mundo es posible. Muchos pueblos indígenas dicen, no otro mundo es posible. Nuestro mundo está siendo posible. Pero no, si nuestro mundo está siendo posible, alejado de este consumismo, y nosotros estamos viviendo en este mismo 2023, quiere decir que hay otras formas, otras lógicas, otras dinámicas de vida que funcionan. Porque los pueblos indígenas de la Amazonía de Brasil, de la Amazonía boliviana, están viviendo. Tal vez con menos enfermedades, tal vez con menos digamos, preocupaciones que muchos que estamos en las ciudades. Con menos enfermedades mentales. Exacto, puede ser también es cierto. Entonces, esos mundos están siendo posibles ahora, ¿no? Por eso a mí me parece muy loco cómo mucha gente piensa o le es más fácil imaginar el fin del mundo con tantas películas de cataclismos, de zombies que hay, que el capitalismo crea. Para mucha gente es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. Es fuerte, ¿no? La gente
lo ve más probable que un meteorito caiga a la Tierra que ver el capitalismo desaparecido. Es como asumir que el capitalismo no puede desaparecer, pero nosotros sí. O sea, da igual. Sí, si nosotros solo somos humanos. Exacto. Entonces, cuando vemos otro tipo de sociedades, otro tipo de organizaciones sociales, ahí creo que vemos, oye, mira, hay pueblos que tienen este tipo de relación con la naturaleza, que piensan de cierta forma la comunidad, la humanidad, ¿no? Que piensan de cierta forma la vida en este planeta. Ahí nos damos cuenta y aperturamos un poquito más nuestro panorama, ¿no? Porque a veces vivimos tan encerrados y creemos que eso es la única forma de vivir también y de estar en el mundo, ¿no? Sí. Y o sea, me mola un montón que estemos comentando todas estas prácticas, porque al final yo siempre me gusta, porque yo como anarquista, en una sociedad capitalista donde todo el mundo no se fía de nada, claro. Me encanta porque no se fían de ningún sistema cuando el sistema capitalista abiertamente les engaña. Pero eso ya esta reflexión ya la dejamos para otro día. No, o sea, es en plan, hola, yo te estoy engañando. Y digo, mira, hay otro sistema. No, yo me quedo con el que me engaña. Sí. O sea, ¿para qué voy a buscar la honestidad en el mundo si me pueden engañar, ¿sabes? Pues nada, es como muy raro porque cuando yo empiezo a grabar normalmente tendría que saludarte. Estamos haciendo un final grabado porque tuvimos una conversación muy interesante con Roger Champi. Sí. ¿Estás aquí? Exacto. No estoy hablando solo porque algunas veces hablo solo. Y nada, hemos decidido que el programa lo vamos a dividir en 2 partes para que no se os haga muy largo. Y este es el final del primer programa. Sí, más bien quiero aprovechar ya que es el final para agradecerte nuevamente por el espacio. Los diálogos siempre son importantes y mucho más yo creo cuando venimos de regiones tan distintas y tan alejadas también, ¿no? Y a la vez también tan similares hasta donde hemos visto en el debate. Y también podríamos hacer como un poquito de iba a decir de spoiler, no me sale. Es que me sale en catalán, tío, y no me sale en castellano. Sería Febu y Loya. Por cierto, tío, mira, quería aprovechar, y vamos a hacerlo ahora en este final, porque hemos hablado mucho del pueblo aymara y vamos a seguir hablando en el programa de la semana que viene. Exacto. Pero voy a hacer un pequeño spoiler del programa de la semana que viene. No te he pedido lo que te voy a pedir ahora. A ver. Así que me gustaría que me dijeras alguna frase en aymara, tío, por favor. A ver, vamos, voy a pronunciar una palabra que es la palabra, es un código en sí, un código aymara, que de alguna forma es la palabra más larga en el idioma aymara. Sí. Entonces, a ver, vamos a escuchar, vamos a ver qué tal sale y vamos a ver si puedes repetirlo. En medio de unos ruidos que parecen el bombardeo del cabrón de Netanyahu sobre Gaza. Ay, antes de que digas tu frase aymara, quiero decir una cosa. Ya. La semana pasada un oyente me corrigió. Ya. Porque yo dije que no me gustaba decir hijo de puta porque era un insulto machista. Claro. Y me dijeron que puedo decir hijo de putero. Entonces quiero rectificar y pedir disculpas porque no quiero ser machista. Así que quiero aprovechar y decir, y yo voy a añadir un poquito, un plus. Voy a decir que Netanyahu es un hijo de putero proxeneta. O sea, me parece como lo peor que se puede ser en este mundo. Fuerte. Bueno, porque es muy heavy que este señor aún no esté detenido por crímenes contra la humanidad cuando está haciendo un genocidio. Y a día de hoy, que creo que es 15 de noviembre, si no me equivoco. 16, ¿no? 16. Sí. Ya llevamos más de 5.000 niños muertos, niños y niñas muertos en la franja de Gaza. Así que... Y lo triste es que a partir de los medios nosotros solamente tenemos la cercanía por titulares, por números, ¿no? Por estadísticas, cuando entre esas miles de muertes hay familias, hay sueños que murieron, hay hermanos, hay horizontes, hay tanta cosa que se está perdiendo y nosotros estamos cotidianizando eso. Es muy fuerte, Arturo, es muy fuerte. Bueno, y ahora ya lo estamos ignorando, porque ahora mismo en España están con la investidura de Pedro Sánchez. Exacto. Y a la que hay un tema local, por mucho que el genocidio de Gaza sea una brutalidad, ya no se está hablando de eso. Es cierto, son como
noticias efímeras, ¿no? Que aparecen, se vuelve un hashtag en el momento, todos hablan, llegan los especialistas y después que venga el siguiente, ¿no? Eso es un modo también, creo, de esa modernidad líquida, ¿no? De ese pasar tan rápido de un tema al otro, vaciando el sentido. Exacto. Luego el 20 de enero, por decir algo, un grupo de palestinos se defenderá de los ataques constantes que reciben de Israel y el mundo sionista volverá a decir que ellos han empezado no sé qué, cuando los otros nunca han parado de hacer la colonización. Exacto. Que al final estamos hablando, últimamente llevamos muchos programas que te das cuenta que da igual que sea el Golfo Pérsico o da igual que sea América, que la colonización nos está jodiendo y nos afecta a todos y todas por igual. Nos afecta a todos por igual. Y por eso en Aymara tenemos un código, que es el que voy a decir. ¡Oh, qué bien ligado, tío! Por favor, eres un genio de la radio. Y que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora también. Es el Arus Kipt Asip Hañanasaki Punirakispawa. Vale, te voy a pedir, porque justo ahora es el momento que más ruido hemos tenido de toda la grabación. Así que acércate al máximo el micro y saborea las palabras para que podamos escuchar el Aymara. Bueno, vamos a hablar voy a anunciar un código Aymara, que es el Arus Kipt Asip Hañanasaki Punirakispawa, que significa el deber, la obligación de hablar y de conversar en comunidad. Es un código. O sea, el Arus Kipt Asip Hañanasaki Punirakispawa es una cosa que siempre tenemos que hacerlo en comunidad, porque solamente hablando, solamente conversando, solamente escuchando al otro podemos entender lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestro colectivo. Y como humanidad, tenemos que dialogar entre diferentes también, aprender, escuchar. Exacto. ¿No? Y sobre todo, tener la voluntad de escuchar también, porque uno puede estar hablando, uno puede hablar, puede decir sus ideas, pero tiene que haber la capacidad del receptor de abrirse a querer entender lo otro, ¿no? Eso que hoy en día la humanidad cada vez vamos perdiendo más. Vivimos en nuestras burbujas, vivimos en nuestro mundo y nos cerramos en nuestra ideología, nos cerramos en nuestra religión, nos cerramos en nuestras costumbres y no entendemos al otro. Ni nos esforzamos por entenderlo, que eso es lo peor. Y por eso en Aymara es el Arus Kipt Asip Hañanasaki Punirakispawa, bien importante. Que podría ser una frase de cualquier libro de filosofía anarquista al final. Sí. También hay otra frase que es un principio también, ¿no? Que es el Kepnair Untasis Sarna Kaphanyani, ¿ya? Que significa, literalmente podríamos traducirlo como hay que caminar con el pasado adelante, ¿ya? Entonces, en la perspectiva, en la filosofía aymara, el pasado siempre está adelante, a diferencia de la historia lineal europea, ¿no? De Hegel, que el pasado... Sí, exacto. ¿no? Entonces, en la cosmovisión andina, sobre todo aymara, el pasado siempre está adelante. El pasado está adelante y el pasado es lo que, al estar adelante, es lo que nos ayuda a avanzar. No podemos olvidar lo que somos, no podemos olvidar nuestra raíz, no podemos olvidar de dónde venimos, ¿no? Entonces, el pasado está adelante y hay que caminar hacia adelante con el pasado adelante. Porque así evitamos los errores, así aprendemos de nuestros abuelos, así también nos direccionamos mejor en el porvenir. ¿Sabes que esta filosofía creo que la compartís con los japoneses? Imagino muchas de las cosas que nosotros, que el pueblo aymara tiene, imagino que en otras culturas también, ¿no? Además, este valor del pasado, hasta el propio pueblo kurdo también lo tiene, ¿no? O sea, como ese valor de saber cuántas generaciones has pertenecido, conocer a tus mayores, es una cosa que creo muchos pueblos que han sido absorbidos después por la modernidad, pues han ido perdiendo, ¿no? Y es una cosa profundamente anticapitalista, Totalmente. Porque el capitalismo es es que ya no te digo ni el vivir hoy, es el vivir ahora, es el tengo necesidad una hora. Exacto. Y tengo que consumir para saciar esa necesidad. Exacto, totalmente. Entonces, en este principio, el Khep Naira Untasis Sarna Kaphanyani es caminar con el pasado adelante, que es un principio también filosófico de los aymaras. Qué guapo, tío. Pues nada, hay que despedirse del programa. Vamos a despedirnos. Y me voy a despedir con otra palabra en aymara que se usa mucho, que es el hayaya. El hayaya, cada vez hayaya, sí. Eso, por ejemplo, en una reunión... Esto me he atrevido a decirlo, ¿eh? Lo otro, sí. No, ¿eh? Es que el hayaya es una cosa que... es una palabra que significa como... Es una palabra que se usa para un momento de alegría, para un momento de indignación,
para un momento de celebración, para muchas palabras. Por ejemplo, cuando alguien quiere recordar, por ejemplo, a un líder, a un caudillo o a un líder indígena importante, muchos dicen, por ejemplo, Tupac Katari, que ha sido un guerrero que murió el 14 de noviembre en 1781 por la corona española. Hace poco se estaba celebrando, se estaba recordando la muerte de Tupac Katari en Bolivia. Por ejemplo, nosotros decimos cuando estamos en movilizaciones, ¿no? Jayaya Tupac Katari, ¿no? O Jayaya Bartolina Sisa. Es como decir viva Bartolina Sisa, viva Tupac Katari. Entonces, Jayaya es una palabra que siempre está presente en todas las reuniones y sobre todo para finalizar también ciertas cosas. Por ejemplo, cuando alguien se despide dice Jayaya hermano, Jayaya Artu. O Jayaya el podcast Prohibido Trabajar. Jayaya es como para desear algo pues bueno. Pues vamos a despedirnos así, tío. Con un Jayaya entonces. Con un Jayaya. Pero antes ya sabes lo que toca. Un poco de promoción y estas mierdas. Claro. Hay que recordarle a la gente, porque es que estas... tío, te tengo que confesar que esto que voy a decir ahora me da una vergüenza y una mandra y un palo, pero de tanto en tanto tengo que decirle a la gente que por favor que se suscriban, que por favor le den al like. No es porque a mí me gusta llegar a mi podcast y ver que le gusta a mucha gente, es porque para ayudar a difundir luchas tan chulas como las del pueblo aymara y culturas tan interesantes que yo creo que todo el mundo debe escuchar, los algoritmos de las webs y de todas estas plataformas de podcast en las que yo cuelgo el podcast, pues le dan más visibilidad si le dais like y si suscribís más. Sí. Así que yo no lo hago en cada programa, pero de tanto en tanto os tengo que pedir que por favor hagáis comentarios, que por favor le deis like y que por favor os suscribáis. Sí. Y ahora ya que es como quitarse una terita, ¿sabes? Claro. Con certeza esto se va a compartir también en Bolivia, obviamente. Muchos Hombre, pues a mí me hará mucha ilusión. Sí. Todos los oyentes que puedo tener en América, en general, porque tengo unos 80 en Estados Unidos que me hacen mucha ilusión. Entonces ya tienes en el norte y te falta en el sur. Exacto, me falta la América buena, no la América chunga. América en resistencia. Exacto. No, Artur, muchas gracias, de verdad. Fue un gusto compartir contigo, tu carisma, tu modo de preguntar también así tan suelto a las ideas. Gracias a ti, hombre. Gracias, de verdad. Hay que decir que estamos en todas las plataformas de podcast, que nos podéis seguir en Instagram @prohibidotrabajar y que tenemos un correo electrónico para que nos podáis decir cualquier cosa. Por ejemplo, ¿hay alguien de otro colectivo indígena de cualquier otro país de Latinoamérica que diga, oye, yo estoy en tal asociación, en el movimiento indígena? Sí. Pero tal vez no en el colectivo Curva, sino en otro colectivo, y quiere venir aquí a explicar sus cosas, pues escribís prohibidotrabajar@gmail.com y quedamos un día y venís y me lo explicáis. O sea, hay un montón de luchas que desconozco y no voy a ser tan prepotente de esperar yo encontrar todas las luchas del mundo. Así que si vosotros estáis en alguna lucha, ya sea como la liberación por la colonización o como sea una lucha sindical, una lucha feminista, una lucha de barrio por defender vuestra casa, de unos especuladores que os la quieren quitar o lo que sea, cualquier cosa, por favor, enviadnos un correo electrónico que nosotros estaremos encantados de ponernos de vuestro lado y reírnos con vosotros de los cabrones y cabronas que os oprimen. Y nada, pues muchísimas gracias, Roger, por haber venido. Jayaya, hermano. Eso te lo voy a decir. Jayaya, a todo el mundo. Areu.